Hemos terminado el Evangelio de Marcos el domingo pasado y estas sesiones que vimos de Marcos, esta serie, ¿verdad? Nos ha ayudado a que nosotros podamos ver que el Señor Jesús, hermanos, venía por un pueblo. Por eso es lo que venía el Señor, por un pueblo, por una nueva comunidad. Y a este pueblo, hermanos, el Señor Jesús le llama, más bien el Nuevo Testamento al pueblo de Dios le va a llamar su iglesia. Este pueblo, hermanos, la iglesia de Dios, sigue el estándar de vida de su Señor. ¿Sí? Los que vienen a la escuela dominical saben que hemos estado hablando de esto, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús es nuestro estándar de vida. No somos creyentes de Jesús, ¿verdad? Como lo sería alguien que cree, no sé, en el niño doctor, en el niño Fidencio, ¿verdad? ¿En qué más? San Sebastián. Esos son creyentes, ¿verdad? Porque creen, pero no se parecen a esas imágenes que ellos creen. Nosotros no somos creyentes de Jesús, somos sus discípulos, somos su pueblo. Somos más que creyentes, ¿sí? Somos seguidores del camino que Jesús ha caminado. No nos llamamos tampoco simpatizantes, ¿verdad? Nuestra iglesia tiene esta manera, ¿verdad?, de distinguir a las personas, ¿verdad? Los miembros simpatizantes, decimos, los miembros de plena comunión, los miembros inactivos, etc. Pero creo, hermanos, que estas divisiones, lejos de hacernos bien, nos hacen mal. Y les voy a explicar por qué. Se los dije a la mañana a los que vinieron a la escuela dominical. Cuando nosotros separamos el evangelio del discipulado o del seguimiento a Cristo, realmente hacemos lo que por ahí de 1700, 1600 llamaban el evangelio o el pacto del medio camino, que no es otra cosa más que decirle a Dios: creo en ti, pero a la mitad, ¿sí? A la mitad del camino. Esto se hizo muy famoso, ¿verdad?, en aquellos tiempos. Y creo, hermanos, que nosotros como Iglesia de Cristo estamos llamados a ser seguidores, no personas que siguen a Jesús en algunas cosas sí y en otras no. El Nuevo Testamento, hermanos, es muy enfático de algo que nos persigue, que nos acosa, y a esto el Nuevo Testamento le ha llamado el mundo, ¿sí? El mundo. El Nuevo Testamento, hermanos, no piensa en el mundo como algo de lo que tal vez, si queremos, debemos tener cuidado. El Nuevo Testamento piensa en el mundo como una advertencia, como un serio peligro, ¿sí? Ahorita que escuchaba a la hermana Yuli, me convencí de que lo que escuché el domingo, hace 2 domingos, no fue una ilusión. Yo sí escuché que alguien gritó, pero cuando me asomé no vi nada y dije, tal vez me equivoqué, no gritó nadie. Pero un grito tan fuerte como el que yo escuché solamente significa una cosa: hay peligro. Y así nos está gritando el Nuevo Testamento cuando habla del mundo. Hay peligro, en el mundo hay peligro. ¿Sí? Juan 15:20 dice Jesús: recuerden lo que les dije, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Pero si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Para Juan, hermanos, no existe una probabilidad nula de que a los cristianos no nos persiga el mundo. Para Juan, más bien, las probabilidades son casi del 100%. Decía un autor que se apellida Comer, John Mark Comer, dice: para entender al mundo, de acuerdo al diccionario griego, podríamos decir que el mundo es un sistema de prácticas y estándares que están asociados a la sociedad secular. Otro autor que se apellida Heschel, es argentino,
Dice algo más o menos así: el mundo es la sociedad en donde la gente piensa que reina el ser humano y que los únicos adversarios son las fuerzas de la naturaleza. A veces me pongo a pensar, ¿verdad?, cómo hay gobiernos que se sienten indestructibles, o hay sociedades que se sienten indestructibles, hasta que llega un terrible terremoto, tsunami. No sé si ustedes han visto videos de Japón, ¿verdad? Pero parece ser una ciudad preciosa. De hecho, hermanos, así a manera de nota al margen, ¿verdad?, decía una persona que ha trabajado con los japoneses como misionero, que no encuentran, los misioneros recién llegan, no encuentran la manera de hablarle a las personas de Cristo, porque todas esas personas en Japón viven bien, se portan bien, son amables, atienden bien a las personas. Entonces cuando ellos quieren hablarles del amor de Dios y todo, pues dicen, sí, qué bonito, ¿verdad? Amar a los enemigos, perdonarse, sí, todo eso lo hacemos. Pero esta sociedad japonesa, hermanos, cada cierto tiempo es golpeada por los tsunamis. ¿Lo han visto en las noticias? Y pues cuando son golpeados por las tsunamis tienen que reconocer que hay cosas que ellos no pueden controlar. La otra vez estaba viendo un sistema que tienen ellos para vencer a los tsunamis. Son como unos, abajo de la ciudad, como unos túneles muy grandotes que almacenan un montón de agua. Pero ¿qué creen? La última vez que hubo un tsunami no sirvió para nada eso que tenían ahí. ¿Sí? No sirvió. Se ahogó la ciudad otra vez, se llenó de agua. Otro autor cristiano dice, el mundo son aquellas prácticas culturales que están bajo el dominio de Satanás y que por lo tanto son opuestas a Dios. Yo pienso, hermanos, que muchas veces nosotros no somos muy conscientes, ¿verdad?, de lo que significa el mundo. No hay una lucha contra las personas directamente, hermanos. En algún momento de la escuela dominical del ciclo pasado, yo les decía, aquella persona que no sabe identificar a sus enemigos, se crea enemigos imaginarios. ¿Sí? Quien no sabe identificar a sus enemigos, se crea enemigos imaginarios. Y se los he expresado de distintas maneras. Quien no sabe ver que el mundo, la carne y Satanás son sus enemigos, se enemista con las personas fácilmente. Porque le dice a las personas, tú no eres cristiano porque bailas. Tú no eres cristiano porque tienes el pelo largo y eres varón. Tú no eres cristiano porque tienes un tatuaje, 2 tatuajes, 3 tatuajes, etc. Así que las personas que no saben quiénes son sus enemigos, hermanos, se inventan enemigos imaginarios. Y ahí tenemos en las iglesias, ¿verdad?, discusiones, divisiones sobre si las mujeres deben traer manta en su cabeza o no, si deben traer una falda que deje ver su rodilla o no, sobre si deben cantarse un tipo de música o la otra, cuál es la mejor, etcétera. Incluso le hacemos creer a las personas que no son cristianas o que apenas están empezando en el camino, que si vienen a la iglesia y traen un moñito acá, una corbata, fajados, ¿verdad?, pantalón de vestir en los varones, vestido largo en las mujeres, les hacemos creer que si lo hacen, entonces ya están dentro del reino de los cielos. Y no hay peor cosa, hermanos, que ser engañados, porque cuando nos enfrentamos con la realidad, nos vamos a dar de topes con la pared. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto, hermanos? Porque vamos a ver Jueces. Y una de las premisas del libro de Jueces, hermanos, es que se levantó una generación que no conocía al Señor. Así es la premisa del libro de Jueces. Se levantó una generación que no conocía al Señor. Y como nosotros acabamos de conocer al Señor, hermanos, en el Evangelio de Marcos, nosotros no deberíamos tener ningún tipo de dificultad para entender qué es lo que está pasando en Jueces. Pero como sé, ¿verdad, hermanos?, que la historia del ser humano es una historia que se repite una y otra vez, creo que tenemos que ver Jueces, hermanos, para ir entendiendo algunas cosas.
Para empezar, hermanos, tendría que decirles que el libro de Jueces es un libro que conecta la tradición de Éxodo con la tradición de la monarquía. ¿Sí? Va a conectar todo lo que pasó desde la salida de Egipto hasta la llegada del primer rey. Y en este libro, hermanos, nosotros vamos a estar viendo una cantaleta, un estribillo constante. Y el pueblo se apartó e hizo lo malo delante de los ojos de Yahvé. Fueron oprimidos, Yahvé los libertó y entonces hubo paz. Pasan unos años, muere el juez y otra vez lo mismo. También otro estribillo que vamos a ver ahí, otra repetición, es: en ese tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que mejor le parecía. Son esas dos realidades. Así que quiero que ustedes vayan viendo conmigo qué es lo que está pasando. Si ustedes quieren entender bien Jueces, hermanos, les invito a que en su casa lean Éxodo, lean Números, lean Deuteronomio para que sepan qué es lo que está pasando. En el libro de Josué, que es el libro que viene antes del libro de Jueces, nosotros vamos a ver cómo Josué va a darles un discurso a los del pueblo de Israel y les está diciendo a los del pueblo de Israel en el versículo 5 del capítulo 23 que el Señor va a expulsar a todas las personas que viven en aquella tierra para que ellos, como pueblo de Israel, la puedan heredar. Pero Josué, hermanos, en ese capítulo les tiene que recordar a ellos algunas cosas. 3 por lo menos les recuerda. Les dice: no se aparten de la ley, no se mezclen con las naciones a donde van y no le rindan culto a dioses ajenos. Además, hermanos, aparte de estas recomendaciones negativas, Josué les va a dar algunas recomendaciones positivas. No hagan todo esto, pero sí hagan esto otro, que es amar al Señor. Amen al Señor, ¿sí? Y creo que ya nos debe ir dando a nosotros ahí cierta curiosidad, ¿verdad? ¿Por qué nosotros como cristianos hacemos mucho énfasis en las cosas que no hacemos y muy poco énfasis, hermanos, sobre las que sí debemos hacer? Debemos amar al Señor como a nosotros mismos y debemos amar al Señor con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esos son los dos énfasis que debemos poner. Josué les advierte: si ustedes no hacen esto, las naciones de ese lugar se van a convertir para ustedes en su trampa, una red y una trampa, dice Josué, y se van a convertir en un castigo. Les dice: van a ser como látigos, como espinas en su cabeza. Así que Josué termina el capítulo 23, ¿verdad?, diciéndoles: ¿van a servir al Señor, sí o no? Y el pueblo les va a decir en 2 ocasiones: nunca vamos a abandonar al Señor. Así que Josué les dice: bueno, voy a levantar un monumento aquí para que sepan, cuando vean este monumento, que yo no los forcé a servir al Señor. ¿Cuántas veces diríamos que sí vamos a servir al Señor, hermanos, si nos lo preguntan en voz alta en el templo? ¿Cómo se iría el templo hoy si digo: ¿quiénes quieren servir al Señor? Seguro un amén, ¿verdad? Casi al unísono. Seguramente la mayoría de ustedes, al menos en la cabeza, hermanos, tienen como algo bueno servir al Señor. Pero Jueces, hermanos, Jueces nos va a decir que toda esa gente que gritó amén, en realidad, hermanos, no hizo lo que había prometido. La frase inicial de Jueces, hermanos, que es la que nosotros tenemos aquí, dice: aconteció después de la muerte de Josué. Se parece mucho, ¿verdad?, a cómo se introduce el libro de Josué. El libro de Josué también dice que aconteció después de la muerte de Moisés. Solamente, hermanos, que hay una diferencia.
Abran su Biblia ahí en Josué capítulo 1. Vamos a verlo. Rapidito. Dice Josué capítulo 1, verso 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, hasta ahí lo vamos a dejar. Cuando se muere Moisés, hermanos, el Señor va a hablarle al pueblo ahora a través de Josué. Es decir, había una persona preparada, había una persona capacitada por Dios para hablar por medio de él. Pero ahora vean Jueces, hermanos, vean Jueces. Dice Jueces, capítulo 1, versículo 1. Aconteció después de la muerte de Josué, y vean, ese silencio, hermanos. Ya no hay nadie para hablar al pueblo. Ahora es el pueblo el que le tiene que hablar a Dios. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear con los cananeos? Parece, hermanos, que este pueblo perdió la sensibilidad por buscar a Dios y tal vez, hermanos, perdió la necesidad de tener a alguien como Moisés o de tener a alguien como Josué. ¿Saben por qué pasan estas cosas, hermanos? Porque dejamos la vida devocional, la vida espiritual, se la dejamos a unos cuantos, ¿sí? ¿Quién tiene que dirigir la iglesia? El pastor. Y si tiene un pastor asociado, pues el pastor y el pastor asociado. Y todos los demás, hermanos, vamos a convertirnos en unos espectadores, en unos consumidores de lo que el pastor y su equipo de trabajo tengan para nosotros. El problema, hermanos, radica cuando ese pastor y su equipo de trabajo se van, ya sea por muerte natural o porque se tienen que cambiar. Y creo, hermanos, que nosotros como iglesia de Berriozábal sabemos perfectamente de qué está hablando este pasaje. Porque nos hemos quedado sin pastor temporadas largas, ¿verdad? Teníamos hace tiempo al hermano Fernando, pero después de manera súbita se fue y quedó un vacío que tuvo que suplir a alguien que venía de fuera también. Después se fue la hermana Rebeca y volvió a quedar un vacío que lo tuvo que suplir alguien que venía de fuera también. Espero que vayan siguiendo esta idea, hermanos. Algo nos está pasando como pueblo de Dios que no hemos creído que es lo suficientemente serio como para buscar al Señor, como para cultivar una vida espiritual que agrade al Señor, para ponernos a su disposición cuando Él quiera utilizarnos. Conocemos a Moisés y conocemos de él lo que su carácter nos dice a través de la Biblia. Sabemos que era un líder que amaba a su pueblo, ¿verdad? Sabemos que era un líder que Dios hablaba cara a cara con él. Sabemos que dice la Biblia que no hubo otra persona más humilde que Moisés. Y de Josué sabemos que es una persona apasionada, ¿verdad? Que tiene amor por el servicio, que tiene amor por el Señor, que es valiente, que es esforzado, que es determinado. Le creyó a Dios, ¿verdad? Cuando aquellos espías fueron a la tierra de Canaán, él también fue y dijo, sí, pero el Señor nos ha entregado a otros pueblos a nuestras manos, Él nos puede guiar también aquí. El pueblo, hermanos, que queda ahora aquí en el libro de Jueces, sí sabe lo que tienen que hacer. Sí saben lo que tienen que hacer.
Josué ya se los había dicho desde el capítulo 13. Desde el capítulo 13 de Josué, él les dice que todavía queda una tierra muy grande por conquistar, por poseer. Así que sí saben. Por eso el pueblo ahora aquí en el verso 1 dice: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Sí, sí sabían. Así que el Señor le contesta ahora a este pueblo suyo, le dice que el primero que tiene que subir a pelear es Judá. Pero hermanos, el Señor les dice a ellos, cuando les contesta: Judá subirá, y he aquí yo he entregado la tierra en sus manos. Había una promesa de parte de Dios, hermanos. La promesa es que Judá iba a subir a pelear y el Señor iba a entregarles a sus enemigos en sus manos. Así que Judá lo único que tenía que hacer era presentarse a pelear. Algo similar le pasa a la iglesia, hermanos. Algo similar le pasa a la iglesia. Jesucristo nos dice a nosotros: en el mundo va a haber aflicción, pero confíen en mí. Iglesia, confíen en mí. Yo he vencido al mundo. Y miren lo que pasa aquí, hermanos. El Señor ya le ha dicho a Judá que Él va a entregarle a sus enemigos en su mano, pero luego dice que Judá, inmediatamente de que Dios le dice: voy a entregarte a tus enemigos en tu mano, sube tú primero, Judá va y busca a su hermano Simeón. Y le dice a Simeón: sube conmigo al territorio que me han adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. No sé si se dan cuenta, hermanos, que a pesar de que Dios le ha prometido y le ha indicado que Él le va a conceder el hecho de la victoria, Judá como que no muy le cree, ¿sí? Como que dice: bueno, voy a ir yo, pero voy a buscar aquí un aliado, ¿no? Por si las cosas no salen bien. Y va con Simeón. Algunos autores piensan que fue con Simeón porque Simeón, Judá, Leví y Rubén eran hijos de la misma mamá, ¿sí? Eran hermanos de sangre. Rubén no tenía por qué conquistar nada ahí, porque Rubén se quedó antes del río, así que ya tenía su propio territorio. Leví pues no iba a conquistar nada, porque a Leví Dios le dio un territorio especial y solo quedaba Simeón. Así que Judá, hermanos, va y busca a quien él conoce, lo conocido. Y a nosotros como iglesia, hermanos, aunque Jesucristo nos haya dicho que confiemos en el mundo, que confiemos en Él porque Él ya venció al mundo, a nosotros todavía nos gusta mejor confiar en algunas estrategias que ya tenemos, ¿sí? No dejemos de hacer culto, no vaya a ser que la gente se vaya, ¿no? Sigamos haciendo lo mismo que hacemos normalmente para que la gente no se vaya. O al revés. Ya no hagamos lo que hacemos, ya no hagamos culto, así como lo hacemos. Ahora mejor le pongamos así a las ventanas un cristal oscuro para que se pueda apagar bien las luces. Ponemos aquí al frente unas luces así azules, moradas, rojas, ¿verdad? Mandamos a comprar, por cierto que estaba viendo un video, una página de multimedia para la iglesia, y estaban preguntando qué cañón es mejor. Y decía una persona: no, los cañones son cosa del pasado, dice. Compren mejor para su iglesia una pantalla de 89 pulgadas. Y que lo voy a proponer a ver si pasa. ¿Cómo se verá un partido ahí, verdad? En una de 89 pulgadas. Dice, porque es la mejor definición. Una pantalla de 89 pulgadas. No sé cuánto sea una de 89 pulgadas, ¿verdad? Pero debe verse muy grande. ¿Será, hermanos, que eso es el secreto? Porque Jesucristo dice que Él venció el mundo, que confiemos en Él. Pero ¿podemos confiar en esas cosas, hermanos, que nos recomiendan? Tengo un conocido, ¿verdad?, que me estaba contando que para el desarrollo de su iglesia usa a unos músicos que le ayudan a él en otra actividad que él tiene. Y le digo, qué bueno, le digo, que contrataste para tu otro negocio a puro músico cristiano. Dice, no son cristianos.
¿Cómo? Le digo, no, no son cristianos. ¿Y ellos tocan en tu iglesia? Le digo, sí, ahí los voy a ir convirtiendo poco a poco, dice. Bueno, está bien, digo yo, porque son músicos talentosos, ¿verdad? Seguramente, si en su otro negocio trabajan, pues en la iglesia, qué mejor. Pero ¿será eso, hermanos, el secreto, esas estrategias? Porque nos podemos deslumbrar, ¿verdad? Si el secreto para que la iglesia triunfe es que traigamos gente de fuera, la traigamos. ¿Qué necesitamos? Bocinas especiales, instrumentos especiales. ¿Qué es lo que se necesita? Fíjense, hermanos, en un dato interesante. Vean lo que pregunta Judá, hermanos. Judá pregunta en el versículo 1. ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? ¿Sí? Luego en el 3 dice Judá, y dijo Judá a Simeón su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo. ¿Ok? Judá está muy interesado por pelear con el cananeo. Ya lo dijo en el 1 y lo vuelve a confirmar en el 3. Pero ahora quiero que ustedes vayan a ver el 4. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos, fíjense bien, al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres. ¿Qué les dice esto, hermanos? ¿Qué les dice esto? Miren, nosotros, hermanos, por más inteligentes que seamos, por más estrategias de iglesia que nosotros conozcamos, siempre vamos a dejar pasar algo. ¿Sí? Judá tiene su mente en el cananeo, y en el cananeo, y en el cananeo. El Señor le dice, yo voy a ir contigo y te voy a entregar a las personas que están ahí. El Señor no le dice, te voy a entregar a los cananeos, dice, te voy a entregar a los que habitan ahí. Y entonces Judá, como que otra vez dice, bueno, voy a ir contra el cananeo. Y le dice a su hermano, vente conmigo a pelear contra el cananeo. Pero la historia en el verso 4 nos tiene que decir que el Señor le entregó en su mano al cananeo y al fereceo. ¿Quiénes eran estos fereceos? ¿Dónde estaban? Bueno, algunos autores dicen que probablemente los fereceos eran los mismos cananeos, solo que los cananeos vivían en la ciudad y los fereceos vivían en la zona rural. Pero si esto es así, hermanos, yo quiero decirles que muchas veces si nosotros en nuestros planes como iglesia, como pueblo de Dios, no ponemos a Dios primero, cualquier cosa que nosotros planeemos, hermanos, va a dejar pasar por alto algunas cosas. Y luego le vamos a echar la culpa a los demás. Vamos a decir, sí, no salió como yo quería, pero es porque los hermanos no se apuntaron. Yo estuve invitando y no se apuntaron. Sí, no salió bien porque yo dije que pan de allá abajo y trajeron pan de aquí arriba. Ese fue el problema, por eso no vino la gente. No salió bien la actividad porque estuve diciendo que lo proyectaran y no lo proyectaron. No salió bien las cosas porque yo les dije que lo compartieran y no lo compartieron. Hermanos, quien tiene el control de nuestra vida es el Señor. Quien conoce qué es lo que nosotros necesitamos es el Señor. Judá y Simeón seguramente terminaron muy satisfechos su victoria, pero tal vez ninguno de ellos tomó en cuenta, ¿verdad?, que el Señor les había entregado también en sus manos al fereceo. Y todo lo que lograron ellos, hermanos, no había sido por su propia mano, sino había sido la misericordia y la bondad de Dios detrás de esta campaña que ellos habían emprendido. Por eso, hermanos, una de las cosas que yo les dije ahora que empezamos con esta serie de sesiones de Alfa es, tenemos que orar. No importa, hermanos,
que esta estrategia sea muy buena y que en otras partes del mundo haya tenido un montón de éxito. Si nosotros no oramos por la vida de las personas que vienen a las sesiones, va a ser una actividad más de la iglesia. Pero si nosotros oramos, hermanos, y buscamos la dirección de Dios, incluso si nosotros vamos por 5 o 7, el Señor nos puede conceder 10, 20, 30 personas que vinieron por cosas que nosotros no queríamos. El domingo pasado yo les preguntaba, ¿por qué trajeron a sus invitados? Y ya ahí cada uno iba respondiendo. Pero hubo uno que me gustó, decía una hermana, yo invité a mis hijos y mi esposo se pegó a la última hora. Esa es misericordia de Dios, hermanos. Porque a veces nosotros pensamos, bueno, a lo mejor ya no quiere que yo lo invite, yo no lo voy a invitar. Pero la misericordia de Dios dice, adelante, ve, te lo concedo. Judá está muy preocupado por los cananeos. Seguramente Judá todavía tiene en mente el reporte de los espías, ¿verdad? Así que Judá dice, no, si vamos nada más nosotros nos van a ganar, que vaya alguien más. Si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios, hermanos, yo creo que nosotros, muchos de nosotros, hermanos, ya no estaríamos aquí. Porque nuestras estrategias, hermanos, fallan una y otra vez. Este inicio, hermanos, es un inicio tambaleante del pueblo de Dios. Ahí va, como que sí, como que no. Si ustedes leen con detenimiento el capítulo 1, hermanos, parece ser que al principio va todo bien. Judá gana las batallas, pero termina el capítulo 1 diciéndonos, hermanos, que la tribu de Dan no pudo seguir avanzando. Y es curioso, hermanos, porque no creo que solamente Dios estuviera con Judá. Dice, los amorreos acosaron, versículo 34, los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. ¿Qué pasó? ¿Por qué a Judá el Señor le entregó al cananeo y al fereceo? ¿Y por qué a Dan? Parece ser que ni siquiera le concedió una victoria, al contrario, lo hizo retroceder. Hay un inicio tambaleante. Cuando nosotros leemos Jueces, hermanos, completo, nos damos cuenta que el pueblo de Dios va de mal en peor. Cada juez, hermanos, que se presenta en el libro de Jueces es peor que el juez anterior. Aquí en el pasaje que leímos hoy, hasta el 15, aparece un juez que se llama Otoniel. Y este Otoniel conquista fácilmente todo un territorio. Pero el último de los jueces que aparece, hermanos, que es Sansón. Sansón es muy malo en su vida en general. No tenía ningún respeto por Dios. Cuando Dios le pidió que hiciera algunas cosas, Sansón no lo hizo. Tocó un cadáver, se casó con una de ahí de la región. Así que la vida de este pueblo de Dios fue empeorando. Y cada líder que aparecía era peor que el anterior. Lo difícil, hermanos, hermanas, es descubrir en dónde está nuestro error. Ahí está lo difícil. Yo tengo algunas sugerencias para el libro de Jueces. Y una de estas sugerencias es que el error del pueblo de Israel en el libro de Jueces es que perdieron de vista quién era su Señor y cómo era su Señor. No sé si les llamó la atención la historia que leímos hoy. Es la historia de Adoni-Bezek. Es una historia triste, hermanos. Dice que el pueblo de Israel se topó con este rey que se llamaba Adoni-Bezek. Lo persiguió, lo capturó y le cortó los pulgares de los pies y de las manos. Como ya leemos esto, hermanos, muchos años después, a lo mejor ni
ni atención le ponemos, ¿verdad? Solo lo leemos y ya. Pero cortar los pulgares de los pies y de las manos era una forma de humillar a las personas. Porque sin pulgares ustedes saben que no es fácil agarrar las cosas. Y si los agarran, pues para comer tendrían que agarrar así la cuchara, ¿verdad? O así, no sé. Se vería muy feo. Este rey, hermanos, Adoni-Bezek, deja una declaración que a primera vista a nosotros nos parece muy interesante. Miren qué dice Adoni-Bezek. Dice, a 70 reyes les he hecho esto. ¿Sí? Les he cortado los pulgares de sus manos y de sus pies, y ellos recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo lo hice, así me ha pagado Dios. Hermanos, ¿ustedes creen que ese es el carácter de Dios? ¿Que paga la maldad que hacemos? Porque está en la Biblia, ¿verdad? Y a nosotros nos parece que como está en la Biblia, entonces Adoni-Bezek tenía razón. Y Dios le cortaron los pulgares de las manos y de los pies porque Dios así lo quiso. Pero eso, hermanos, es uno de los grandes problemas de la iglesia hoy en día. Que no conoce a su Señor y por lo tanto no conoce el carácter de su Señor. ¿Cómo puede ser esto verdad, hermanos? Si los salmistas dicen que Dios no paga conforme a nuestras iniquidades. Seguro, hermanos, Adoni-Bezek, cuando está hablando de que Dios le pagó, él no está pensando en el Dios de la Biblia. Él está pensando en sus propios dioses. Y se topa, hermanos, con un pueblo que también corta pulgares, ¿verdad? Que humilla también a los que vence. Y entonces Adoni-Bezek piensa, bueno, pues este pueblo tiene un mejor Dios, pero su Dios es igual que el mío, no es diferente del mío. Su Dios también castiga, su Dios también aplica la ley de la retribución, mal por mal. Pero nuestro Dios no es así, hermanos. Y es una historia triste, hermanos, porque Adoni-Bezek se muere sin conocer al verdadero Dios. Adoni-Bezek no tuvo la oportunidad de conocer al verdadero Dios, porque cuando se topó con el pueblo de Dios le pagó exactamente como hacían todos los demás pueblos de esa época. Nosotros no vemos, hermanos, en la historia de Josué una historia similar a la de Adoni-Bezek. Cuando Josué conquistaba un territorio, los pasaba a todos por la ley del anatema, que era matarlos. Pero ese era el código de honor que Dios le había impuesto a Josué. Tenía que matarlos a todos. Pero el pueblo de Israel, hermanos, hizo exactamente lo mismo que hacían los otros pueblos cananeos. Lo trató de la misma manera en la que el mundo de esa época trataba a sus enemigos. Lo humilló. Algunos eruditos advierten en esto, hermanos, el principio de la secularización, el principio de la cananización del pueblo de Israel. Nosotros pensamos, ¿verdad?, que todo lo malo del pueblo de Israel empieza tal vez a partir de cuando aparece Gedeón, ¿verdad? Ahí empezó a irle mal al pueblo de Israel. No, hermanos, le empezó a ir mal desde el capítulo 1. Desde que empezó a copiar las mismas prácticas humillantes y degradantes que el mundo tenía para con sus enemigos. Adoni-Bezek se muere creyendo que Dios lo ha castigado, que por eso, ¿verdad?, no tiene pulgares. Y creo que nosotros, hermanos, hoy como iglesia, tenemos mucho que pedirle perdón a las personas de fuera. Y tenemos que decirles, perdón, Dios no es así. Te tratamos mal, pero Dios no es así. Discúlpanos. Dios no se parece a lo que somos nosotros. Te hemos fallado. Y tenemos que pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, perdónanos, porque no nos hemos comportado como un pueblo tuyo. Nos hemos comportado más como un pueblo de Canaán. Ese mismo pueblo del que tú dijiste que no nos juntáramos, que no nos mezcláramos. Las personas, hermanos, que están a nuestro alrededor tienen que conocer que el pueblo de Dios camina diferente,
¿Se acuerdan hace algunas asambleas que fuimos al llano y nos querían quitar 3,000 pesos por carro, porque rebasamos la límite de la velocidad, a los que fueron? Habían algunos ahí que decían, pues nos subamos a nuestros carros y nos arranquemos. Decían, que les pasemos encima casi a los del llano. No, hermanos, no podemos devolver mal por mal. Lo que nos hicieron estuvo mal, pues, porque no nos pueden pedir multa a ellos que no son autoridad, pero no podemos responder así. Y así como ese ejemplo que les acabo de decir, hay muchos más. El pueblo de Dios a veces prefiriendo a las personas que tienen dinero. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, aceptarían que dirigiera la iglesia a una persona nueva, recién llegada? Pero ¿qué tal si tiene mucho dinero? La tentación, ¿verdad? Sí, que la dirija. El pastor tiene mucho dinero. Seguro va a poner clima. Eso también es secularizarse, dejarse llevar por lo que el mundo hace. Si llega alguien nuevo, ¿verdad? Y no tiene mucho dinero, seguro le diríamos, pues aquí en la iglesia tardan 2 o 3 años los discipulados. Necesitamos volver, hermanos, volver. Necesitamos la misma sensibilidad que tuvo Josué, la misma sensibilidad que tuvo Moisés. Necesitamos parecernos más a Moisés, hermanos, que cuando su hermano Aarón y su hermana María hablaron mal de él, Moisés intercedió por ellos. O cuando en la historia de Coré, hermanos, Coré y sus hermanos dicen, no vamos a hacer lo que tú dices, no vas a guiar tú solo al pueblo. Dios abre la tierra y se los traga, ¿verdad? Y la gente que quedó viva, hermanos, empieza a decir, tú, Moisés, por tu culpa se murió Coré y todos sus hermanos. Y entonces ahí Moisés pudo haber dicho, que los consuma el Señor. Porque el Señor le habla a Moisés y le dice, apártate de ellos, apártate porque los voy a quemar. Pero Moisés, hermanos, con un carácter sensible y parecido a Dios, le dice a Aarón, ve por el incienso rápido y apúrate a esparcirlo en medio del pueblo. Porque con el incienso, decía Moisés, se apagará la ira de Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, cuando nos han ofendido, no seríamos así? Señor, me están ofendiendo, ¿no vas a mandar fuego ya? ¿O qué hago? O si Dios nos dijera, apártate de esos que te ofendieron porque los voy a quemar, hasta nos haríamos 2 pasitos más, ahora no nos vaya a pegar. Pero Moisés, en vez de correrse, cuando Dios le dice, apártate de ellos, intercede por ellos, como él sabía, con incienso. ¿O qué les parece, hermanos, pensar más como Josué? Que cuando todos presentaron un informe que desanimaba por completo, Josué les dice, pero recuerden que nosotros tenemos a Jehová como nuestro Dios. Sí vamos a poder, les dice Josué, sí vamos a poder. Esta mañana, hermanos, les pido que le roguemos al Señor por hombres y mujeres de nuestra iglesia que lo busquen, que pidan que el reino de los cielos se establezca y que la voluntad del Padre sea hecha en la tierra como se hace en el cielo. Tenemos que volver como iglesia, hermanos, a confiar en Dios. Es cierto que el Señor, hermanos, levanta a personas para que le sirvan, como pastores, como diáconos. Pero es cierto, hermanos, que toda la comunidad debe buscar al Señor con la misma pasión y con el mismo interés, como si de ellos dependiera la dirección del pueblo de Dios. Confiemos entonces, hermanos, plenamente en que Dios puede influir en nuestras vidas y que podemos, hermanos, encontrar que los valores del mundo solo traen destrucción para nuestras vidas. Los valores del mundo, hermanos, no se meten a nosotros de un día para otro, van poco a poco. El pueblo de Israel decidió hacer lo mismo que hacían los demás, humillar a sus enemigos.
cortándole los pulgares. Pero terminó, hermanos, cortando a una mujer en 12 pedazos y mandándolo a cada una de las tribus. Algo que no se había visto nunca en Israel. Le pidamos a Dios, hermanos, entonces, que nos ayude, que nos sensibilice como iglesia a buscarle. Les invito a que se pongan de pie para orar.